Proseguimos continuando con la explicación, ya teniendo en cuenta todos estos puntos que resalté en este apartado. Ahora proseguiremos en la realización de un ejercicio. En este caso nos piden hallar el valor de x. X, como vemos en este caso, constituye a la hipotenusa, que es, como mencioné, el lado más grande del triángulo rectángulo, y que podemos identificarlo porque se encuentra opuesto al ángulo recto presente en el triángulo rectángulo. Aquí tenemos al cateto opuesto y al cateto adyacente. El cateto opuesto, en este caso conocemos su valor, que es igual a 4 centímetros, mientras que el cateto adyacente es igual a 6 centímetros. También conocemos su valor. Entonces, para realizar este ejercicio, primeramente tomamos los datos que conocemos o visualizamos cuáles datos conocemos. En este caso conocemos el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente, y buscamos encontrar el valor de la x, es decir, el valor de la hipotenusa. Entonces, si ordenamos nuestros datos, cateto opuesto es igual a 4 centímetros, hipotenusa es igual a x y cateto adyacente es igual a 6. Bueno, que continuamos con el ejercicio. Ya como verán, ya lo resolví completamente. En este caso, como se trata de un triángulo rectángulo, para despejar este lado aplicamos el teorema de Pitágoras, que dicta lo siguiente: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Vemos el teorema de Pitágoras corresponde a la presente fórmula, es decir, el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma del cuadrado de los catetos. Lo mismo que colocar h al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, tomando en cuenta esta pequeña fórmula, resolví el ejercicio. Como vemos, el valor de x me dio 52 centímetros, ya que cancelamos raíz de 52 al cuadrado. Entonces tendríamos que el valor de la hipotenusa o de x es igual a 52 centímetros. Es decir, que ya resolvimos el ejercicio, hallamos el valor de x. Bueno, aquí continuamos con nuestro segundo ejercicio. Aquí nos piden hallar el valor de y. Y está representada por uno de los ángulos agudos presentes en el triángulo rectángulo que vamos a utilizar para aplicar esta fórmula, es decir, la fórmula para hallar dicho ángulo. Para esto agrupamos los datos que conocemos, en este caso el valor de la hipotenusa, que es igual a 7 centímetros, y el valor del cateto adyacente, es decir, el cateto más cercano a dicho ángulo agudo, que es igual a 3 centímetros. Como ven, ya aquí realicé ya la operación correspondiente y aquí ocurre algo. Y es que para hallar un ángulo al interior de un triángulo rectángulo en razones trigonométricas, pues se toman en cuenta los lados, el valor de los lados que conocemos, es decir, en este caso del cateto adyacente y de la hipotenusa. Y aplicamos la razón que contiene como base a dichos valores, que en este caso sería el coseno, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa. Como sabemos, el coseno es básicamente la vértice que forman dichos lados, es decir, el cateto adyacente y la hipotenusa. Para hallar el ángulo, ¿qué hacemos? Bueno, colocamos coseno, agrupando nuestros datos. Coseno es igual a 3 centímetros
valor de cateto adyacente, sobre 7 centímetros, valor de la hipotenusa. Entonces procedemos. Para hallar el valor del ángulo, aplicamos que el arco, en este caso arco coseno, que puede estar representado como coseno a la menos 1, que es el valor que es como se encuentra representado en la calculadora normalmente, o podemos colocar nosotros arco coseno. Ya es equivalente, básicamente son terminaciones equivalentes, representan lo mismo. Arco coseno, que es el inverso del coseno. El coseno, como dijimos, es la vértice que forman estos ángulos, mientras que el arco coseno representa al ángulo formado por dichos lados. Entonces aplicamos la fórmula correspondiente. Aquí cancelamos coseno con arco coseno, que es su inverso, y aquí multiplicamos. Bueno, un dato adicional es que el arco coseno lo multiplicamos tanto por el coseno, es decir, a la izquierda, como por los términos o los valores que conocemos, aquí en este caso a la derecha. Entonces aquí se cancela arco coseno con su inverso, y multiplicamos aquí coseno, arco coseno por 3 centímetros sobre 7 centímetros, es decir, valor de cateto adyacente sobre hipotenusa. Los agrupamos entre paréntesis, ya que arco coseno multiplica ambos términos, y bueno, eso nos da como resultado el valor del ángulo. En este caso a mí me dio 64,6 grados. Entonces colocamos. $64,6 grados, que sería el valor del ángulo. Con esto ya finalizaríamos con el ejercicio número 2. Bueno, continuando, realizaremos nuestro el tercer y último ejercicio. En este caso nos pide hallar el valor de B. B en este caso lo constituye la hipotenusa, que está en incógnita, no sabemos cuál es su valor. Sin embargo, conocemos el valor del cateto opuesto al ángulo, como sabemos, al ángulo agudo, que se puede formar tanto en esta vértice como en la de aquí, esta zona. Y aquí conocemos el valor del cateto adyacente, que es el cateto más cercano a dicho ángulo agudo. Ya como ven, ya aquí agrupé los datos que conocemos, y aquí el que desconocemos, que es en este caso el valor de la hipotenusa. Y para conocer dicho valor podemos aplicar lo siguiente: tomar como base al cateto adyacente, la razón que forman el cateto adyacente y la hipotenusa, y en este caso adicionando el ángulo, ya que como vemos, cateto adyacente e hipotenusa forman el coseno de 40 grados. Realizamos la operación correspondiente, agrupamos nuestros datos. Coseno de 40 grados es igual a cateto adyacente, que equivale a 8 centímetros, como vemos, 8 centímetros, sobre hipotenusa, que como no conocemos su valor lo colocamos como B. Aquí tenemos básicamente una razón y otra razón. Para despejar Y, aplicamos las reglas básicas de una ecuación, y es que en este caso B, que está aquí dividiendo con 8 centímetros, pasa al otro lado a multiplicar con coseno de 40 grados. Sin embargo,
haremos una cosa, y es que directamente pues trasladaremos coseno de 40 grados a dividir con 8 centímetros. Como sabemos, esto es una razón y esta es otra razón. Entonces, ya que queremos despejar b, pues simplemente realizamos el proceso directo y intercambiamos dichos valores en diagonal. Entonces colocamos b es igual a 8 centímetros sobre coseno de 40 grados. Bueno, continuando. Ya habiendo realizado nuestros resultados con la ayuda de la calculadora, tenemos que b era igual a 8 centímetros sobre coseno de 40 grados es igual a 10,4. 10,4 que nos quedó esta unidad de medida que nos dicta que son centímetros, 10,4 centímetros, que corresponde al valor de b. Como sabemos, b constituye a la hipotenusa. Entonces tenemos que el valor de la hipotenusa, en este caso representada por b, es igual a 10,4 ¿qué? Centímetros. Y bueno, como vemos, ya tendría prácticamente resuelto nuestro ejercicio. Es decir, el valor de b es igual a 10,4 centímetros. Entonces, compañeros, espero que esta pequeña guía, que se extendió un poco más de lo esperado, pues les sirva de utilidad. Y presentamos 3 casos diferentes para despejar ya sea uno de los lados de un triángulo rectángulo, como vemos en los casos anteriores. En primer caso utilizamos el teorema de Pitágoras para despejar uno de los lados. En este segundo caso, para despejar otro lado, utilizamos pues una razón un tanto diferente, que es apoyarnos en el valor del ángulo formado por estos dos lados, es decir, el coseno de cateto adyacente formado por cateto adyacente y b, el valor de la hipotenusa, para despejar b. Y pues en este caso especial, el ejercicio 2, en el que utilizamos otra razón, que es la aplicación del arco coseno, del arco en sí, arco de la variable coseno, para hallar el valor de y, que en este caso estaba representado por el ángulo agudo cercano al cateto adyacente, equivalente a 3 centímetros. Entonces, como vemos aquí, realizamos la operación correspondiente y sacamos el resultado, que nos dio igual a 64,6 grados. Entonces, esa ha sido toda mi explicación. Espero que les sea de utilidad y sin más me despido.